al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca. O llámenos y únanse a la familia de Corazón a Corazón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a este su programa de Corazón a Corazón. Como siempre decimos, es del corazón de Dios al corazón de cada uno de ustedes. Aquí yo transmitiendo desde la ciudad de Toronto, en Canadá, para el mundo, y gracias a todas las emisoras que hacen la copia de la señal para que podamos nosotros salir en sus hogares. A la hora que sea, ahí estamos siempre con los estudios y la palabra del Señor. Y recuerden también que estamos en la radio 24 horas, la radio cristiana Voz de Vida, donde usted encontrará alabanzas, mensajes, los estudios que estamos teniendo y muchísimas cosas más. Así que bueno, le damos la más cordial bienvenida al doctor Brígido, que la buena noticia es que pronto lo vamos a tener por acá, por estos lugares, en la City. No sé cuánto tiempo vendrá, pero nos visitará después de no sé cuántos años. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o la hora que a usted le corresponda, porque ya eso lo sabemos, que no importa la hora donde usted nos vea, siempre somos de corazón a corazón. Como se ha dicho una y otra vez, es del corazón de Dios al corazón del hombre. Si usted medita sobre esto, se dará cuenta que somos portadores de la palabra de Dios a través de las ondas hercianas y a través también de las ondas, no sé cómo le llaman la de la televisión, son las hercianas también, no me acuerdo. El punto es que aquí estamos para llevar a cabo nuestra tarea normal. Amén. Eso es lo principal, de que estamos siempre al pie del cañón, como dice. Así que bueno, pues Hay que contanos. tener cuidado ahora con hablar mucho de cañón, porque hay mucha gente que está en guerra y hay problemas con eso. Contanos cuándo llegás ¿cuánto tiempo hace que no venís a Canadá? Tú hablas como que yo soy un extraño en Canadá, solamente tengo casi un año y unos meses que no voy o que no Oh, pude ir. hace más. No, hace un año y unos meses, casi un año y medio que no cruzo la frontera, pero de todos modos voy a Canadá ahora y pienso pasarme un tiempo y ver qué podemos hacer. Quizás podemos salir a hacer este programa en algún otro lugar. Ya veremos si hay dinero para hacerlo, porque el caso es que a veces no tenemos el billete para pagar las grabaciones, ediciones y más. Pero quién sabe si hay un alma caritativa que dice: yo le presto el estudio, le presto la cámara, le presto los técnicos, le presto las luces y ustedes vengan y graben 2 o 3 programas. Bueno, bueno, el estudio, yo tengo el estudio, tú sabes que hay un estudio, así que bueno. Pues ya apareció entonces uno, apareció el primero, el estudio. Apareció el primero. ¿Qué incluye Ok, el estudio? También, con la pregunta que me dijiste, se llaman ondas Bueno, electromagnéticas. entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es llegar allá. Lo que me preguntaste se llama ondas Bueno, electromagnéticas. Lo que me preguntaste. wow, es peligroso eso. Norma, Bueno, tenemos muchas cosas que hablar hoy, tenemos. especialmente. Sí, que nos quedamos los dos hablando. Especialmente la tensión internacional que se está viviendo. Hay una tensión internacional y nosotros eso lo entendemos, que la Biblia habla de que cuando digan paz y seguridad, vendrá entonces destrucción repentina. En otras palabras, nosotros los seres humanos no estamos viviendo conforme al modelo que Dios quiere que nosotros seamos, el cual se ha predicado por miles de años, pero los hombres o el hombre o la raza humana contumaz, enemigas de Dios, cada día hacemos
y hacemos cosas peores, de tal manera que provocamos la ira de Dios. Así que la tensión que hay es una tensión internacional muy fuerte. La gente habla de un pasado que era la Guerra Fría, cuando no se sabe quién era que iba a detonar. Pero ahora no tenemos la Guerra Fría, pero tenemos las sorpresas y las amenazas y una serie de cosas que están haciendo mucho daño a nuestra seguridad mundial. Sin embargo, seguimos firmes mirando a Cristo, ¿no? Amén. Bueno, y en esta semana, digamos, también el mundo ha quedado conmocionado con la muerte de este joven. La verdad que es muy triste lo que le sucedió, ¿no? Bueno, hay muchas disyuntivas con relación a la muerte de este joven. Primero, era un joven de solo 31 años. ¿Ya? Segundo, era un joven conocido en todo Estados Unidos por su posición, no una posición radical, sino una posición bíblica, clara y de justicia social. Podríamos decir que era un activista del derecho a la vida, del derecho a la paz, del derecho a la tranquilidad, del derecho a todas las cosas buenas, un activista de los derechos buenos para los seres humanos. Esto ha traído, digamos, una cola que no se sabe a dónde va a llegar. Ya. No te olvides, Norma, que el día 11 de Ayer, septiembre, ayer. sí, 11 de septiembre, se celebran 24 años de cuando cayeron las Torres Gemelas. Lo triste del asunto es que es un día luctuoso en que los Estados Unidos recuerdan la muerte de más de 3,000 personas que murieron como en un sacrificio colectivo por el simple hecho de estar en un lugar equivocado a la hora equivocada y dando así, como diríamos, complaciendo así a, a un grupo de personas que son radicales y no son radicales, sino ultra radicales. Entonces no querían o querían más que todo avergonzar a los Estados Unidos y al mundo y lo lograron. Pero me llama la atención que un día antes, o sea, el día 10 de septiembre, el joven Kirk fue también asesinado. Ya. De manera que el día de ayer pasó, como dicen, sin pena ni gloria. Se hicieron todos los preparativos, se hizo todo lo que se tenía agendado, pero entonces había una seguridad doble o triple a lo normal, porque no se sabe de dónde viene el enemigo ni quién es el enemigo. Entonces, el muchacho era un muchacho cristiano, casado, con 2 hijos, que defendía el derecho a expresión, el derecho también a existencia y una serie de cosas que van en contra de muchos cerebros norteamericanos que creen lo contrario. Ya. ¿Quién fue el responsable? No lo saben todavía. Todavía no lo saben, aunque hay un video que muestra a la persona y se muestra el rostro y todo, pero el trabajo ahora es buscarlo y encontrarlo. Entonces, yo no sé qué tú piensas, Norma, con relación a eso, pero me gustaría oírte.
Bueno, la verdad que, como digo, no es muy triste. Yo creo que se están viendo cosas, cada día estamos viendo más y más. Y como vos decís, yo creo que no hubo ayer, digamos, a lo que tenían preparado, porque lógicamente están de luto, o sea, en el sentido de que no solamente lo de las Torres Gemelas, sino también esta situación. Y como que también yo diría que ellos están también todo, o sea, como que hoy por hoy todo el mundo está con miedo de algo, especialmente los políticos. Exactamente. Lo que quiere decir es que con, digamos, el enjuiciamiento de este muchacho se ha abierto como una especie de caja de Pandora. Yeah. Y tiene que cada quien cuidar su propio pellejo, porque este muchacho estaba en un lugar que no era un lugar de guerra, no era un lugar de violencia, era una universidad. Claro. Y en la universidad entendemos que hay gente que tiene pensamientos raros, eso lo entendemos, son universidades, pero tampoco es un campo de guerra, tampoco es un campo de persecución, aunque muchas de las cosas que nosotros hoy tenemos se han gestado en las grandes universidades, no es el caso. Allí se debate la idea, allí se debate, tú me entiendes, el pensamiento del uno con el otro, pero no es un lugar para, donde se lleva a la gente para ser enjuiciado. Sin embargo, yo pienso, y esta es mi opinión muy personal, que Estados Unidos está pasando por una serie de crisis que el que no se quiere dar cuenta de ella no se dará cuenta porque a lo mejor es fanático de un sector y no se da cuenta de lo que pasa en el otro. No quiero tomar una posición política con relación a lo que se está mirando, pero sí quiero repasar un poco la historia. Uh-huh. Nosotros hemos hablado en este programa hace un año y tanto, Yeah. hablamos de violencia, Sí. violencia en las escuelas. Y Yeah. yo quiero irme un poco más para atrás. En Oklahoma, hace unos años, había un joven que pertenecía a un grupo extremista que se atrevió a detonar, digamos, en un edificio lleno de niños, el cual se llamaba Timothy McVeigh. Él murió en la silla eléctrica, me parece que fue la condena que le dieron. Pero de allí comenzaron una serie de problemas y de cuestionamientos que la gente se hace. Porque cuando tú estás en una guerra, estás peleando cuerpo a cuerpo con el enemigo y algo te sucede, tú dices, bueno, por lo menos yo estaba peleando, ¿tú me entiendes? Claro. Pero cuando una persona de alguna manera no está metido en un problema, como es el caso de niños inocentes, como se le llama, y que de repente aparece un loco que lo quiere hacer desaparecer o lo desaparece, es algo que llama la atención mundial y habla de cuán podrida está la mentalidad de nuestra juventud. Bueno, después de eso comenzaron a aparecer los problemas en las escuelas. Y ya tenemos una lista de varias escuelas donde han habido violencia, que muchos niños y estudiantes y profesores han sido afectados con los brotes de violencia. No nos olvidemos Columbine. No nos olvidemos de que a cada rato en una escuela pasa una cosa rara. Yeah. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿qué está pasando en la mente joven? ¿Qué está pasando en la mente
de la juventud. Y eso nosotros vemos como dicen los Estados Unidos, que son lobos solitarios. Ya. Algunos serán realmente lobos solitarios, pero otros puede que sea que parecen ser lobos solitarios, pero que detrás de ellos se mueve un enrejado o una red de maldad que hasta ahora las autoridades no han podido dar con ella. La Biblia dice claramente que los tiempos en que vivimos son tiempos peligrosos y que cuando te digan, he aquí está el Cristo, o que te digan, allí está el Cristo, no vaya. Porque cuando Cristo venga, no va a ser un secreto para nadie, sino que va a ser visible para el mundo entero. Va a ser una sorpresa para el mundo entero. Pero si te dicen, está aquí en el aposento, no vaya. Está en el estrado, no vaya. Está en tal y tal, no vaya. Eso quiere decir, hay confusión. Hay confusión. Ahora, una de las cosas, digamos, que llama la atención ese lugar, Utah, es conocido, digamos, porque es bien fuerte en el asunto donde hay gente, bueno, vamos a decir cristianos que se llaman, como los menonitas y toda esta gente. Y esa universidad, por lo general, es bastante concurrida con este tipo de personas que haya sucedido exclusivamente ahí, en ese lugar. Bueno, Norma, yo no sé si tú conoces a Utah, pero yo he ido a Utah varias veces. Mm. Y Utah es el estado, diríamos, mormón, Ya, exacto. el templo mormón más grande. O sea, Está el ahí. templo mormón está ahí. La base de los mormones está en Utah. Y se ha hablado de que un alto porcentaje de la población es mormona. Yo venía una vez con mi familia desde California y fui a entrar en un parque, tú sabes, para tomar un break de una hora, algo así, en lo que bajaba un poco el calor. Y cuando me paré en la puerta para chequearme, me preguntaron, ¿usted es mormón? Le dijimos no. Y entonces me dijeron, usted no puede entrar. Hacer un parque. Y yo no sabía que había control así. Sin embargo, digo, bueno, si no puedo, pues ni modo, me voy a buscar otro lugar y seguimos rodando. Eso fue en Salt Lake City, Utah. Entonces, bueno, seguimos rodando y buscamos otro lugar. Pero sí, como tú dices, es un estado donde se mencionan poca cosa, donde pasan poca cosa, donde aparentemente hay cierto rigor, donde aparentemente hay cierta cierta medida que se toma en consideración, quizá por su fe religiosa. Hay muchos. Y, y es extraño que en una universidad donde quizás hay una gran cantidad de personas que son cristianos, mormones, o que son gente tranquilo, conservadores, sucedan cosas como la que ha sucedido. Muy Yo lamentable. pienso en ese sentido, Norma, hablamos ya de el joven aquel que puso la explosión en el edificio donde había muchos niños en Oklahoma. Hablemos también del riot que hubo en Los Ángeles, California, por el africano americano que le golpearon y toda esa cosa que se formó una, ¿cómo se llama? Un riot en español. Se llama violencia, es un brote de violencia, un brote de violencia. Después han aparecido en una y otra parte de Estados Unidos brotes de violencia relacionados con violación a los derechos humanos también, sea brutalidad policial o sea exceso de autoridad de un juez o alguna cosa rara. Ahora,
Yo no sé si tú conoces, que a lo mejor no, pero yo conozco a Alabama Ok. y conozco a Montgomery, Alabama, y conozco bien la historia de Martin Luther King, el que decía, I had a dream, yo tengo un sueño. Y el sueño que él tenía era que su hija, que era morena, pudiera tener el mismo derecho que tenían los blancos. En otra palabra, Martin Luther King, Malcolm X y una serie de personajes más de la historia americana han luchado porque haya igualdad entre razas y haya también respeto a los derechos humanos. Ya. Martin Luther King en casi todas las ciudades americanas tiene avenida Martin Luther King, Boulevard Martin Luther King. Pero eso se lo pusieron después que lo enjuiciaron. Claro. Él le hubiese gustado poder disfrutar de su avenida cuando estaba vivo, Es no cierto. después de muerto. Ya. Pero sucede lo mismo, Norma, con los pintores. Los pintores, la mayoría de ellos, después de muerto, es que sus Son obras famosos. valen. Sí, hacen Son famoso. famosos. Miguel Ángel, el otro. Bueno, Picasso, el que no es Picasso. Toda esa gente, sus obras valen millones de dólares y ellos seguro murieron en la orfandad, murieron en la miseria, murieron debajo de un puente. Los Pero mismos, los mismos los músicos, Beethoven, Chopin, todos ellos murieron en la miseria. Sus obras son ahora, wow, los grandes sí, conciertos, las óperas, los cantantes, pero murieron en la miseria. tremendo. Ya. Entonces, yo fui en un viaje que se llama Sankofa, desde Chicago hasta Montgomery, Alabama, que son 3 días más o menos en autobús. El trabajo que teníamos era que yo me tenía que sentar al lado de una persona que fuera de una raza diferente, pero todo el mundo me ve a mí que yo soy moreno y yo podría pasar en Estados Unidos como que soy un negro, pero en Estados Unidos yo no soy negro porque mis raíces no son negras. Entonces, Dios mío. es un lío. Yo tenía unos abuelitos, mi abuelo era inglés, pero era moreno. Y mi abuela, mi bisabuelo que yo lo conocí, y mi bisabuela era española. Entonces mi abuela era española, anglo-española, pero no era ni blanca ni negra. Era más o menos un chocolate con leche. ¿No me entiendes? Entonces, por ese es el lado de mi padre. Por el lado de mi madre, mi abuelo era italiano. Mi abuelo tiene unas hermanas que son blancas, ojos azules, y nombre italiano, Pirira y cosas así, ¿tú me entiendes? Sin embargo, él le tocó la suerte de ser hijo de un mecánico de barco que era de Inglaterra y era moreno. Ya tú sabes. Entonces a mí me pregunta, ¿y qué es lo que tú eres? Yo no sé lo que soy. Simplemente sé que soy un ser humano que le sirve a Dios y que no me importa tanto mis raíces, sino me doy, digamos, por dichoso de ser un siervo de Dios. Porque si voy a revisar mis raíces, voy a terminar mal. Pues el punto es que yo tenía que sentarme durante todo mi viaje con la misma persona en el bus. Cuando tú te sientas, tú que das a veces tus viajes a Ottawa, cuando para ir a hacer alguna protesta o alguna cosa de esa que ustedes van a hacer, o a ver a algún político, cuando tú te montas en un autobús por 12 horas con la misma persona, oye, tú sabes de esa persona hasta los dientes que se puso hace 15 años con el dentista más famoso del barrio. Porque tú tienes que Depende, hablar. porque si se pone a dormir.
No, porque va a dormir 8 horas, pero en las otras 8 horas va a hablar contigo y tú vas a hablar con él. Y se forma aquella, tú sabes, aquella amistad entre ambos. A mí me tocó ir con uh, ¿cómo se llama? Bruce Bobby. Ese era mi compañero de asiento. Y te quiero decir una cosa, que para lo que los americanos llaman incómodo, un autobús con todas las comodidades del mundo, eso para nosotros en República Dominicana o en Latinoamérica son transporte de lujo. Entonces ellos, el programa se trata de sufrir como sufrían los African American o los morenos para irse de un estado al otro. Y yo volé a Chicago y de Chicago entonces tomaba el autobús y de ahí tenía que ir a Montgomery, Alabama y toda esa cosa, pararse en el puente, pasar por Sena, o sea, la ciudad donde cruzaron el puente que ahora lleva el nombre de Simon Tutu. Bueno, el punto es que yo tenía que estar al lado de mi compañero y hablar de todo lo que yo consideraba que era ofensivo para mí y todo lo que era ofensivo para él. Éramos raza diferente. Bueno, entonces ahí nos paramos en la cárcel donde estuvo preso Martin Luther King. Oímos los discursos de Martin Luther King en la prisión, la carta que mandó y toda esa cosa. Y cuando llegamos entonces a Montgomery, fuimos también a la iglesia donde pastoreaba Martin Luther King y que ahora creo que pastorea un nieto de él o algo así. Es el pastor de esa iglesia, la iglesia de Benecer. Pero en esa iglesia fue justamente donde hubo una explosión en el baño y 4 jovencitas, de las 4 murieron 3 y quedó una. Y esa una que quedaba es una señora que está viva todavía y es una conferencista internacional muy conocida. Así que ella no iba a dar una conferencia y tuvimos la conferencia con ella. De manera que para mí fue un aprendizaje grande todo eso. Digo este comentario, Norma, para llegar al punto de que Martin Luther King es recordado en todo Estados Unidos. Este joven ahora que muere trágicamente o no, bueno, no quiero hablar palabras muy fuertes porque nosotros también estamos en medios que tenemos control y no podemos decir lo que nosotros querramos decir porque bueno, pero bueno, yo creo que como se estableció un antes y un después, después del 11 de septiembre, va a haber un antes y un después del 10 de septiembre, ahora del 2025. El muchacho apenas tenía 31 años, tenía mucho arrastre a nivel de Estados Unidos por su opinión, porque era una persona meridiana, que al blanco le llamaba blanco y al negro negro y al azul azul, lo que fuera. Era un hombre que trataba de aplicar la justicia donde fuera necesario. Los videos de las discusiones que tenía se han hecho virales ahora y gente que le gustan conseguir visto para conseguir dinero están utilizando esos cortes de video para ponerlo para como está ahora el boom, o sea que también están los oportunistas. Así es. Entonces yo pienso que pasará la historia como un joven que luchó, como Martin Luther King luchó por los derechos humanos y que también Martin Luther King era un pastor, era cristiano y este muchacho también era cristiano y no ocultaba su Biblia en el bolsillo de atrás. Mencionaba la Biblia donde fuera y cuando fuera necesario. Sabemos muy bien que Cristo murió justamente porque dijo la verdad. Sabemos que los apóstoles
también murieron justamente porque decían la verdad. Y todo aquel que diga la verdad y demuestre con su vida que cree en la verdad, corre peligro de vida, está en peligro de muerte, en otras palabras. Ya. Porque decir la verdad ahora Es complicado. es muy complicado, Ya. porque vivimos en un mundo de relativismo, en que la verdad no existe, la verdad depende de la óptica con lo que usted la vea. O Y si es, no, bueno, o si no, también está la otra cosa de que si algo pasa, o sea, si hablas de más, sos demandado. también, Ya. exacto. Y eso está creciendo en Latinoamérica también, demandando porque tú dijiste algo mal de mí y porque Ya. dijiste, bueno, se ha monetizado el asunto. Entonces, si decir la verdad le costó la vida a Cristo, el Hijo de Dios, ¿cuánto más le va a costar la vida a aquellos que son seguidores de Él, que no son Dios como es Él? Y lo hemos visto en la historia, grandes persecuciones contra la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Por decir la verdad. Grandes persecuciones a hombres de Dios y mujeres de Dios. ¿Por qué? Por decir la verdad. Ya. El enemigo ha hecho creer que decir la verdad es una ofensa. Y Jesucristo dijo a Pilato, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese fue el mensaje de Cristo. Así que volviendo al punto, me extraña que se hizo un día antes del 11 de septiembre. Se le quitó el esplendor, diríamos, que iba a tener la celebración del 11 de septiembre. Y aquí no se sabe quién fue la persona responsable, pero no se sabe si es por odio, No. por religión o por posición social o por qué. Hay un himno que dice, entenderemos nuestra tristeza, entenderemos nuestro dolor. Amado hermano, nunca desmayes. Todo en el cielo se ha de aclarar. Por ahora en la tierra las cosas no se aclaran muy bien, pero llegará el día en que todas ellas se aclararán. No nos vamos a perder la semana, o no nos vamos a perder, digamos, el programa entero hablando de esta situación, pero sí queremos decir a nuestros hermanos y amigos que se dan cita con nosotros en este programa de Corazón a Corazón, que nosotros estamos dolidos, estamos tristes por la inseguridad que está viviendo Estados Unidos y que está viviendo no solo Estados Unidos, sino El mundo, Canadá y el mundo entero. el mundo entero. Estamos nosotros también en medio de la tribulación. Y yo creo que hay un dicho que me enseñaba mi abuela, un proverbio que decía que cuando a tu vecino le cortan la barba, ponga la tuya en remojo. Entonces, debemos de tener nuestra barba en remojo porque no sabemos en qué momento el enemigo usa a alguien para silenciarnos a nosotros también, los que hablamos la verdad. ¿Qué más tenemos, Norma? Bueno, yo creo que no sé cuánto tiempo tenemos, pero algo tenemos que hablar. Tenemos media hora. Habíamos hablado, habíamos dejado el tema de la iglesia, el comienzo, el principio de Y la iglesia. habíamos dicho también
que debíamos continuar orando por los países que están en guerra, por el Medio Oriente, por Canadá, por Estados Unidos. Y ahora Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, ha declarado, no que ha declarado, sino que trajo una proclama de que todo el que quiera unirse en grupo de oración en todo Estados Unidos por un año debe hacerlo, porque Estados Unidos necesita la oración. También oí al líder salvadoreño, a Bukele, hablando de que lo primero que hay que hacer es darle la gloria a Dios en el país que uno vive, porque el país que no le da la gloria a Dios está a punto de desaparecer o está en la balanza. De manera que cuando Dios está moviendo líderes de esta magnitud, pidiendo la oración, pidiendo que nos recordemos de Dios, quiere decir que el hacha está puesta a la raíz del árbol y todo árbol que no dé fruto será cortado. Y el que lleve fruto, dice la Biblia, será acondicionado para que lleve más fruto. Así que no se olvide unirse en oración con nosotros, unirse en oración con todos los grupos de oración de Estados Unidos, unirse en oración para que Dios tome control de la problemática que estamos viendo diariamente. Nosotros tenemos que guardar también nuestra lengua, Norma, ya que no podemos decir lo que nosotros quisiéramos decir, porque también tenemos límite. Ahí dice que hay una ¿cómo se llama? Libertad de expresión. Sí, esa libertad de expresión hay que ponerla entre comillas y ponerla también entre corchetes, porque no se sabe qué es lo que podemos decir que no ofenda al otro y que el otro no venga contra nosotros en contra de nuestra propia libertad. Hay que tener cuidado, hoy por hoy hay que tener cuidado hasta de hablar, porque si no, sí, o si sos demandado o te digo, eso es algo impresionante lo que está, me pasó ahora que estuve en el TIF de las preguntas. Si tú vas a hacerle preguntas, tenés que mandar la pregunta. ¿Qué pregunta le vas a hacer al artista? Sí, es para evitar problemas, porque sí, a veces hay preguntas que se hacen en público que no se deben hacer. Ya, entonces. Ofende al otro, levanta sedición, levanta problemas y mejor no. Ya, o sea, te manda, o sea, ¿qué le vas a preguntar? ¿Qué le vas a decir? O si hay alguna pregunta, hay una persona con el artista y te escucha la pregunta y si no le dice que no, que le haga otra pregunta. Te digo, sí, son cosas impresionantes que uno está viviendo. Eso del micrófono abierto ya no existe, Norma, ¿verdad? El micrófono abierto, hay que tener cuidado con el micrófono abierto, porque si no es un problema. Es un problema bien grande. Pero bueno, te digo que es algo que está uno controlado. O sea, yo diría que uno está viviendo momentos, o sea, de control, en todo sentido. O sea, no mucho puedes hablar, no mucho puedes preguntar, no mucho puedes decir. Te mandan las cosas, o sea, estas son las reglas, usted tiene que estar así, tiene que estar, si tienes un compañero al lado callado, no habla. Bueno, es algo que vivís como, o sea, no solamente con miedo, sino tener que tener cuidado de todo lo que hacéis, de todo lo que decís. Bueno, Josué le dijo al pueblo de Israel en aquel tiempo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle, y si Baal es, ir en pos de él. O sea que ha llegado el momento en que nosotros debemos definir cuál es nuestro motivo de lucha, cuál es nuestra cosmovisión, a cuál líder es que le somos fiel. Yeah. Y metámonos a la Biblia, porque hoy habíamos prometido que íbamos a seguir en el libro de los Hechos, capítulo 13. Comenzamos entonces capítulo 13 de los Hechos, que dice: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene,
Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí, podemos llegar hasta ahí. Bien, habíamos hablado, primeramente comenzamos con el asunto de la persecución que tuvo Saulo a la iglesia. Saulo, que luego se llama Pablo. Después estuvimos visitando a Pablo cuando estaba en Damasco y que fue Ananías y oró por él y recobró la vista, comió y fue entrenado por los discípulos para seguir el ministerio. Después de eso encontramos a Pedro en la casa de un hombre en la ciudad de Jope. Y de allí el Señor manda a unos emisarios que están en el capítulo 10 del libro de los Hechos a buscar a Pedro para que Pedro venga y le predique el evangelio de transformación y vida a Cornelio, aquel hombre que daba limosna. Y después de que está en la casa de Cornelio, Pedro, con los acompañantes que había traído de testigos, se da cuenta que aún sobre los gentiles también se derramaba el Espíritu Santo. Estuvimos enfatizando que para el judío, usted o era judío o no era nadie. Yeah. En el sentido de su fe. Para poderle servir a Dios, tú tenías que hacerte judío. Es como se dice en inglés: o my way o no way. Bueno, ahora nosotros podemos decir eso de Jesucristo: o his way o no way. Porque él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O seguimos el camino de él o estamos perdidos. Solamente hay una oportunidad de redención y se llama Cristo. Ahora bien, Pablo en este capítulo 13 está para comenzar su ministerio. Y en ese comenzar su ministerio tenemos que verlo de que el Espíritu Santo, y de esto hablamos ya, llama a Pablo y a Bernabé. Apartame a Saulo y a Bernabé. Ajá. O a Bernabé y a Saulo, ¿cómo es? A Bernabé y a Saulo. Espíritu Santo, apartame a Bernabé y a Saulo. Sí, y habíamos hablado anteriormente del orden en que el Espíritu Santo habla aquí. Dice a Bernabé y a Saulo. En otra palabra, Saulo te va a lanzar al ministerio, pero te vamos a poner a Bernabé que te enseñe las cositas que todavía tú no conoces. O sea, Bernabé a Saulo. Bernabé a ¿eh? Saulo. Bernabé le tenía que enseñar a Saulo. Sí, bueno, en cierta manera no lo dice la Biblia así, pero por el orden en que el Señor lo está llamando aquí, se hace ver de que quien iba encargado del viaje misionero era Bernabé, encabezaba a Bernabé. Y Saulo, entonces, era su acompañante. Es lo que yo vengo haciendo hace muchos años, Norma, para plantar iglesias. Soy el Bernabé de muchos Saulos. Yo soy el Bernabé de muchos Saulos. Después Saulo crece y Bernabé desaparece. Y eso, nada menos, antes de ayer yo estaba hablando con una persona, que no me acuerdo quién era, pero tomamos esa conversación y yo le dije: yo he sido Bernabé para muchos, Saulo, que después ya ellos se hacen grandes Saulo y Bernabé desaparece. De todo modo, aquí nosotros tenemos que ver
que ya en Antioquía hay un grupo de personas. Y Antioquía todavía tiene un nombre parecido, como Antíaca, así se llama, Antíaca se llama la ciudad donde estaba Antioquía, que está en medio por ahí de, era un lugar, diríamos, un centro cerca de Asia y cerca de Europa, como es el caso de Turquía. ¿Okay? Que queda cerca de este y queda cerca del otro. Y el Señor sabe muy bien cómo manejar, digamos, los viajes misioneros partiendo de un punto que sea cerca para todos. Porque en Estambul te queda Europa a 1 hora y pico, 1 hora y media, pero también te queda Asia a 1 hora y media también. O sea que llega un momento en que tú llegas y dices, quiero ir a Europa. O bueno, ponle tú 2 horas. En 2 horas estoy en Europa. Estoy hablando de ir en barco. Y no, yo quiero ir a Asia. En 2 horas estará en Asia. ¿Estambul en Turquía? Turquía es la capital de Ah, okay. Entonces, bueno, estuve por ahí. O sea, como que está en el medio, Turquía, de Asia y de... Sí, es un lugar estratégico. Estratégico. Oh, ok. Sí. Y yo ¿Y quiero cuántas decir, horas, ¿y cuántas horas queda Turquía de Israel? de Turquía a Israel hay aproximadamente 1 hora a... Hay 1 hora... Diríamos que en avión está como 1 hora y 15 minutos o 1 hora y media. En autobús, yo fui a Jordania, a Amán, y de Amán a Israel, entonces hay 2 horas o 1 hora y media por ahí. No es O sea, tanto. no es tanto, no es tanto. Todas esas ciudades están alrededor, están cerca. A veces tiene que ver con la estrategia. Si te va en avión, si te va en bus, si te va por tierra, si te va por aire, como por barco, depende lo que tú tomes. Entonces, aquí el punto aquí es que Saulo y Bernabé van a comenzar, o Bernabé y Saulo van a comenzar un ministerio completamente diferente a lo que habían hecho. Pero me llama la atención de que los que estaban reunidos en la iglesia o en el grupo de Antioquía eran personas de la élite. Okay. Porque ahí se habla de uno, dice Níger Lucio de Cirene, Manasés, el que se había creado junto a Herodes el tetrarca. O sea que era hermano de Herodes el tetrarca de crianza. Se habían criado juntos, Herodes el tetrarca, uno de los que estaban allí, que eran cristianos ahora. Y están también varios líderes fuertes y conocidos en este grupito que hay allí. Podríamos llamar, es un centro de preparación de obreros de alto nivel. Y cuando fue el tiempo de salir, el Espíritu Santo habla y le dice que le saquen a Bernabé y a Pablo o a Saulo para la obra que le ha sido encomendada. ¿Cuál es la obra que le ha sido encomendada, señores? Mateo 28 y 19, Marcos 16, 15 en adelante. Esa es la obra que le ha sido encomendada. No es que el Espíritu Santo le va a dar una obra diferente a la que ya está establecida, no. El Espíritu Santo le va a enseñar cómo hacer esa obra. O sea, estamos hablando de la gran comisión. La gran comisión. Mucha gente hoy reciben una profecía o reciben un sueño o algo así y comienzan a poner encima de la Biblia la visión o el sueño que han tenido para determinada misión. Pero el Espíritu Santo nunca se saldrá de lo que está escrito porque él mismo fue que inspiró esa palabra y habiéndola él inspirado, entonces él mismo tiene que proteger su propia palabra. Porque nadie se sabe la Biblia entera.
El Espíritu Santo sí se la sabe. A nadie se le dictó la Biblia entera, pero el Espíritu Santo sí la dictó completa. Así que bueno, apartame a Saulo, a Bernabé y a Saulo para la obra que le ha sido encomendada. Entonces, a partir de aquí comienza una misión completamente diferente a lo que el apóstol Pablo había conocido y lo que Bernabé también había conocido. Ellos van a tener que ir ahora a lugares donde no hay creyentes, donde no hay cristianos. Y donde no hay cristianos es más difícil predicar el evangelio porque tú no sabes de qué lado el indio va a lanzar la flecha. Yeah. Así que predicar al aire libre es aventurarse a que tú no sabes de qué lado sale la flecha. Yeah, yo lo sé porque yo lo he hecho muchas veces. He predicado campañas al aire libre y han pasado muchísimas cosas. Yo hablaba hace 2 meses con mi amigo Andrés Serrano, porque nos sentamos a meditar y nos sentamos a calcular qué obra podemos hacer, cómo podemos hacerlo. Y Andrés Serrano tiene su hija, Yael Serrano, mi nieta, ya me dice mi abuelo, y que de que nació está siendo entrenada. Andrés Serrano tiene 4 hijos, pero la niña es la más pequeña, o sea, es la antepenúltima. Hay uno más joven que se llama Hans. Entonces, ella desde chiquita, desde que tenía 4 o 5 años, decía, yo quiero ser pastora, yo quiero ser pastora, yo quiero ser pastora. ¿De dónde ella veía eso? Pues no sé, a lo mejor de su mamá, de la iglesia. Y a los 6 años ella estaba metida en la radio con su programa de niños y cuantas cosas predicándole a los niños. Pero ¿qué puede predicar un niño de 6 años? No conoce mucho de la Biblia. Sin embargo, ahora yo me reúno con Andrés y estoy mirando que su hija Yael, que es la que está en ministerio, se crió a los pies de Gamaliel, como dice la Biblia. Y yo le dije, Andrés, aquí hay una cosa que yo creo que te conviene hacer. Y me dijo, ¿qué? Le dije, mira, tú debieras de ayudar para que Yael salga a dar campañas al aire libre en cualquier país latinoamericano, sea República Dominicana, Haití, Puerto Rico, Chile, donde sea. Ella es bilingüe. Entonces, le digo, ¿sabe por qué? Porque en el futuro ella va a tomar o está tomando un liderazgo que es como quien dice sustitución o seguidora, como le llaman a esto, discípulo de su padre. Porque los varones todavía no se han decidido o Dios no lo ha puesto en el camino y están en veremos, pero ella ya se sabe definitivamente que está en ministerio. Tiene 3 hijos y está predicando, es pastora de la iglesia, de una iglesia. Y bueno, entonces yo le dije, sería bueno que ella pase por una serie de entrenamientos que no es lo que nosotros damos en los seminarios. Tú sabes que nosotros damos clases en los seminarios y le enseñamos la teoría o la técnica a la gente para el avance del evangelio. Pero cuando salen a la calle, tienen que aprender a hacer lo que nosotros les mandamos a hacer o lo para lo que lo entrenamos. Entonces, en una iglesia, puede que un pastor haya nacido en esa iglesia, como es el caso de muchos pastores en Toronto. Nacieron en la iglesia, aprendieron en escuela dominical, se formaron a esa iglesia y terminaron siendo pastores de esa iglesia. Esa gente no saben lo que significa tirarse al fuego de la predicación en un barrio malo. Ellos no saben lo que es eso, porque siempre han tenido una audiencia cautiva, como se dice en la radio, y han tenido a alguien que los escucha, que conoce la Biblia. Entonces yo le dije, es bueno, sería bueno
porque Andrés y yo pasamos ese entrenamiento. Hemos sido predicadores del aire libre. Y ahora ya él me llama y me dice, abuelo, voy para Chile y voy a estar predicando en una iglesia, tal iglesia, tal iglesia, tal iglesia, tal. Oh, qué bueno, Yael. Y después me dice, después yo voy a la República Dominicana. Y cuando viene a la República Dominicana, entonces viene y yo estoy observando y me acordé de lo que yo le dije a Andrés. Y le dije, pues parece que por fin Andrés me está escuchando lo que yo le dije. Porque ya él ya tiene su agenda llena para el año que viene, este año y el año que viene, para dar cruzadas al aire libre, predicar en diferentes iglesias, ministrar con los jóvenes, ministrar con los ancianos. Está desarrollando algo que en la iglesia local no se puede desarrollar. Entonces, a veces necesitamos este tipo de trabajo, a veces necesitamos este tipo de entrenamiento, como el de Bernabé y Saulo, para poder enfrentar las adversidades que se presentarán en el futuro de nuestro ministerio. Y es el caso aquí, que Pablo, eso lo dijimos la semana pasada, Pablo ahora va a saber qué es lo que significa perseguir a la iglesia, porque él perseguía a la iglesia, ahora él va a ser perseguido. Entonces dice la Biblia, entonces habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Aquí se nos muestra algo que es bueno que nosotros hablemos. Si estamos siendo una voz profética, no lo sé, pero ese es el plan. Los que andan predicando el evangelio tienen que estar sujetos a alguien. Y aquí se ve que los apóstoles estos estaban sujetos a un cuerpo que los enviaba, que los ungía y que el Espíritu Santo respaldaba lo que ellos estaban haciendo. Porque hoy encontramos predicadores que no son de nadie y le predican y abochornan o critican a todo el mundo. Realmente ese no es el orden divino. El orden divino es que cuando tú tengas un problema en el campo misionero, tú tengas a quien llamar por teléfono y decirle, tengo un problema, ¿qué puedo hacer? Ora por mí porque estoy pasando por una dificultad así, así, así. Dile a los ancianos que se pongan en oración por mí para que el Señor me use. Se necesita eso. La otra cosa que yo critico aquí es la imposición de manos. ¿Por qué? Hay mucha gente que ha hecho de la imposición de manos y el uso de aceite como un ritual que cualquiera lo puede hacer. Entonces, mientras nosotros hacemos de algo bíblico, algo rutinario, la gente no le pone atención porque lo hace cualquiera. Tú has visto gente predicando, muchachos que salen a predicar por ahí que a lo mejor todavía andan fuera de orden o lo que sea, y llaman al frente, yo quiero orar por el pastor, yo quiero orar por los ancianos, yo quiero orar por esto y lo otro. Y uno se pregunta, ¿de quién recibió tanta autoridad? Que llama a los líderes de una iglesia constituida para orar por ellos como que él es el gran profeta o ella, o el gran profeta o la gran profeta. No, no es el caso. Es que esa es la modalidad que aprendió. Pero la Biblia dice que no pongamos con ligereza las manos. Tú lo has leído, ¿verdad? Es un poco controversial. No ponga con ligereza las manos. Y también está el otro caso de poner aceite. Cuando hablan de poner, tráigame aceite que lo voy a ungir. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, se habla del aceite, creo que 2 veces. Sin embargo, hay iglesias que han hecho un ritual grandísimo del aceite.
y nos quejamos porque hay gente que forman de un solo verso o de dos versos de la Biblia una doctrina. ¿Y nosotros qué? No, pero hay líderes grandes que siempre han ungido con aceite. Es algo que ahora es un poco controversial porque, o sea, voy a decir, no cualquiera puede usar el aceite. Ahora, yo te voy a decir algo, yo misma he orado, me acuerdo, estos últimos días, este año, casualmente, cuando le pasó todo a Marco, y oré por Marco y oré con aceite, de verdad, y ya no sabía qué hacer. Yo estoy hablando, ¿cuántos años tú tienes en ministerio ya? Sí, años. No lo digas porque van a descubrir tu edad. No me refiero a eso, porque yo no estoy diciendo que no se use el aceite, sino que también sepamos lo que estamos haciendo. Es lo único, que sepamos lo que estamos haciendo. El aceite de la Santa Unción en el Antiguo Testamento se utilizaba para ungir a los que iban a ministrar. Y si se usaba fuera del control, ¿qué pasaba? Que aquella gente eran cortados de la congregación. Y el aceite, el superior ungüento, era tipo del Espíritu Santo. Entonces, hoy día, no todo el mundo ha sido llamado para hacer la misma cosa, en el mismo orden. No. Y porque usted vea que fulano anda con un galón de aceite de oliva, no ande usted con un galón de aceite de oliva si Dios no le ha dicho a usted que haga eso, porque a lo mejor Dios no le ha llamado a usted para hacer eso. Norma, el tiempo se nos acabó. Yo siempre otra controversia. Ya, no, la verdad que yo fui la que te dije del Apocalipsis, y yo te dije, algún día, porque ahora lo tocaste, algún día hay que hacer el estudio del tabernáculo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque ahora está también de moda, lo estaba escuchando en un evangelista, el asunto de la vaca roja. Bueno, ahí no me quiero meter. Está interesantísimo. Terminamos con el viaje de Pablo y Bernabé para tener que ir al tabernáculo. Sí. Bueno, el punto aquí es que Pablo y Bernabé fueron llamados para una misión especial. Sí. Y a partir de ahí nosotros comenzamos a ver cómo Pablo comienza a surgir hasta que se acabe el libro de los Hechos. Y de ahí se convierte entonces la iglesia gentil en el centro de atención mundial, como es hasta hoy. Tremendo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bueno, entonces nos despedimos con una palabra de oración. Hay muchas cosas por qué orar, por la familia de este joven, ¿no? Que Dios les dé. La verdad que es difícil, una mujer tan joven, todo lo que está pasando y todas las situaciones que hay en el mundo entero, y bueno, y por la gente que, cómo estamos viviendo hoy por hoy. Padre, estamos viviendo en tiempos difíciles y no es porque yo lo diga, sino que tu palabra lo dice y nosotros lo estamos viviendo. No sabemos, Padre Celestial, cuán seguro o inseguro estamos en ningún lugar, pero confiamos de que tu palabra dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y confiamos, Padre amado, que si algo sucede a alguno de tus hijos, tú tienes eso preparado para glorificarte. Oramos por la familia de este joven que está pasando por una situación muy difícil, tratando de entender por qué y por qué. Oramos por los Estados Unidos. Oramos por Canadá. Oramos por Medio Oriente. Oramos, Señor mío, para que tú traigas pronto la promesa, el cumplimiento, el ungido que venga a buscar a su pueblo. Amén. Decimos, Maranata, el Señor viene pronto. Amén. Oramos, Padre amado, por cada uno de aquellos que toda la semana o todos los días ven nuestro programa.
para que tú abras sus corazones, sane su tierra y les ayude, Señor mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este hermoso estudio que hemos tenido. Los esperamos la semana entrante. Seguiremos con Pablo Bernabé tal vez u otro tema, pero estén atentos y escúchenos en la radio cristiana Voz de Vida. Nos despedimos entonces, será hasta la semana que viene. Dios les bendiga y el típico saludo del doctor. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Nos Amén. veremos. Amén. Bendiciones. De corazón a corazón, del corazón de Dios al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca. Óyanos y únase a la familia de Corazón a Corazón.